Jairo Stracchia. Sí, ¿qué tal? Acá presente. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. ¿Ustedes? Bien, Jairo. Cope. Estamos como para hacer un día de alias bancario informativo, que es lo que Me pide. encanta. Basta dejar morir a tu Doctor columna. Parisi va a estar contento. Hágalo. Lo reclamó ayer, hace mucho que no Hágalo. haces el alias informativo Sí, que marcó este año. Viste que a esta altura cualquier cosa decís, marcó este año. marcó este año. ¿Cómo Nadie gustan me los puede chequear. resúmenes a fin de año? ¿Cómo nos gusta resumir? Este año es muy difícil de resumir porque pasaron muchas cosas que uno piensa que pasaron hace mucho tiempo, pero fueron de este año. Eso habla de un año largo. Creo que en breve voy a hacer el resumen de este año. A ver, dale, hágalo. Pero en breve. Igual tengo algo para empezar, el alias, con tal vez una forma de mirar este año. Porque las palabras del alias pueden ser chapó, vergüenza. Perdón, no, No. sé escribir chapó. Chapeau. Chapeau. Está bien, pero si te paso un alias que sea simple. Bueno, No me sobre pongas todo, chapeau. Le va a llegar la guita a otro. José, no pasa pasámelo nada. con la forma de copiarlo, no en imagen. No, está bien. Porque nos vamos no soy a tan boxear. mala Qué persona. bronca, boludo, Pero qué bronca. Los chapó. que te mandan el. Pará. Porque hay mucha gente que lo hace. Podemos dedicarle un segundo a esa A mí me gente? pasó la semana pasada con alguien. Y hay que entender que nuestra audiencia es muy amplia y hay un montón de gente que nos escucha que ve el mundo desde posturas distintas. Nos escucha gente de todo el espectro político, Sí. nos escucha gente de cualquier tipo de diversidad, identidad de género, identidad sexual, de cualquier origen, de cualquier provincia, de cualquier nacionalidad. Nos escucha gente realmente muy diferente. Sí. Entonces, entre los que nos escuchan, es justo asumir que un montón son de los que mandan el CBU o el alias con captura de pantalla Bueno. y no en formato de texto. Están ahí, están del otro lado. Vos, que lo haces, estás del otro lado. Sabé que tu gesto es muy mal recibido. Sí, vienen. Sí, pero sepan Y, algo. y lo podés corregir muy fácilmente. No, Que pero es escuchá, porque copiando vos y pegando la Yo información. entiendo, pero hoy en día los teléfonos pueden captar de una imagen, de un JPG, Sí. extraer la información que alguien escribe. Sí. Salvo que te lo ¿Pero por qué manda tengo que en hacer ese laburo yo? manuscrito. Bueno, Hacelo vos. Es verdad. sí. Hacelo vos. ¿Por qué te tengo que hacer el laburo? Si, encima Yo te si encima te iba a transferir guita. Yo O sea, te la- por lo menos hacémela fácil, Yo te boludo. la estaba solucionando a vos. Solo quería decir que vienen los nazis y después los que mandan las capturas de pantalla Ahí pegadito. con los datos pegados. Quiero decir, en este alias informativo, primer tema, Sí. que es para incluso sorprendernos y sorprenderme y reconocer. Ayer salió un anticipo de datos de pobreza al tercer trimestre de este año. Sí. De gente a la que yo le creo, más allá de Número que favorable. el gobierno hizo todo un festejo y se subió todo el aparato comunicacional del gobierno. El número de pobreza del tercer trimestre de este año, que no es oficial porque no lo informó el INDEC, que lo informa semestralmente, Ok. da 38,5, tomado de otra medición que hace el INDEC, que agarran los especialistas en estos indicadores sociales y les permite anticipar casi con precisión de decimales cuánto va a dar la medición de pobreza, que fue al final del gobierno de Alberto Fernández 41 y monedas, y va camino, ahora en el tercer trimestre, a estar en 38,5. Repito, hay que ver el número de final de año. Sí, después de haber tocado picos de casi 55. Claro, ahí está ese pico arriba del primer trimestre. ¿Es muy abrupta la caída? Me llama la atención. O Bueno. sea, no porque No, pero- no cuestione los datos, sino porque Ese- me parece como muy abrupto el. ¿Por ¿no? qué sube y por qué baja? O sube muy abrupto y baja muy abrupto. ¿Qué es la medición de pobreza primero? Sí. Porque cualquiera que está escuchando no es que un día se siente pobre y otro día deja de ser pobre Y no. porque lo dicen los datos. Lo que hay es una medición estadística que agarra una cantidad de bienes, le pone un determinado precio y agarra un promedio de una encuesta de los ingresos de la población y dice, che, hay un porcentaje de gente que no puede comprar esa canasta de bienes que se usa para determinar estadísticamente quién es pobre. Entonces, ese porcentaje de gente te da un número en un determinado momento, te da un número menor o mayor en otro y ahí vas viendo la evolución de la pobreza según la estadística de ese umbral que tiene que ver con la inflación. Cuánto van subiendo los precios de las cosas que el INDEC dijo hacen falta para no ser pobre o la comida para no ser indigente. En función de cuánto va subiendo el salario también. supongo. Exactamente, todo está dentro de los precios de un lado y una encuesta de los ingresos de la población del otro. Lo que se anticipa ayer es una caída muy abrupta asociada a que yo lo llamé al autor de ese gráfico, que para mí es uno de los tipos que más sabe de pobreza en Argentina, se llama Leo Tornaroli, además hincha de River, que está en La Plata, Ajá. y Irrelevante el dato. le digo, escúchame, Sedlas, ¿no? ¿no? claro, él está dentro del centro de estudios CEDLAS, que es muy riguroso porque se dedicó a armar todas las estadísticas de pobreza cuando el INDEC lo habían truchado en la época del kirchnerismo. El tipo dijo, no podemos estar sin estadísticas, y se puso a reconstruirlas todas. Hoy es una de las referencias en este contexto. Por eso les digo, lo llamo a Leo Tornaroli. Dio en la tecla, Leo. Dio en la tecla. Sí, gracias. Muy bien. Y- No es lo mismo que tocar el pianito, ¿no? No, claro. Y le digo, escúchame,
¿qué es esto de semejante número para abajo de pobreza después de que tocó casi 55 puntos? Y me dice, más allá de alguna cuestión metodológica, lo que te muestra es que ha habido un descenso muy abrupto del precio de la comida. Si vos ves, la inflación promedio viene siendo, un mes fue 4, después fue 3, ahora están 2,4, pero la comida bajó mucho más rápido. De hecho, tuvo muchos meses por debajo de la mitad de lo que se movía el promedio de los precios de la economía, que tiene adentro, cuando vos lo agarrás, la prepaga, el agua, el gas, la luz, ¿Puedo preguntarte etcétera. una corrección? Sí. No es que bajó, sino que subió menos No, ¿qué cosa? el precio de la El precio de la comida desaceleró más fuerte la inflación, es decir, los precios subieron menos, que el pero resto. la Está bien, inflación que el fue promedio. menor, por decirlo así, Sí. mucho menor en comida y otros bienes básicos. Bien. Entonces eso, en un contexto donde hubo salarios que se recuperaron, el gobierno puso plata en sectores más vulnerables con la AUH y con programas sociales, te da más ingreso de un lado, bajó más fuerte un grupo de bienes básicos, es estadísticamente creíble que haya bajado tanto después de subir tanto la pobreza antes de lo que se esperaba, porque el dato central, que hoy es el título en los diarios, y que para mí es, aun cuando no te guste nada de lo que está haciendo el gobierno, un mérito que van a terminar, escuchá esto, el año con menos pobreza de la que dejó Alberto. Y eso para mí es chapó, por eso la primera palabra. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? No, estás... Pero después viene doble vergüenza. Después viene doble vergüenza, pero escúchame. Yo cuando arrancó el gobierno de Milei, marcabas que era un ajuste brutal y que estaba teniendo consecuencias de indicadores sociales muy heavies. La pobreza se te fue al 55%. El dato creíble que se anticipa para el final de este año es que la pobreza, producto de lo fuerte que bajó el precio de la comida, lo digo la comida, pero es la comida y otros bienes Por básicos. la canasta y por la asignación universal. Sí, o sea, como bajó la inflación más rápido en esos bienes y el gobierno puso plata en la asignación universal y en una serie de ayuda, Terminaste menos pobre. y es, te digo, muy fuerte como contraste. ¿Pero porque qué hicieron distinto los dos? Porque... No, pero está bien igual lo que dice Jairo, perdón, antes de Sí. la pregunta. ¿Por qué él le está diciendo eso? Porque vos decís, sí, es verdad, bajaste la inflación, pero con un ajuste ¿a qué costo? Pero si tenés menos pobreza que el gobierno anterior, decís, Bueno, en todo caso, a mí me genera otro tipo de preguntas que son válidas para adelante, que son, igual el ajuste podía haber sido más equitativo, que pagaran menos los jubilados y más la casta, es un debate. eso sí. Pero el tipo te puede mostrar, decir, ok, Alberto, con un discurso pro cuidar a la gente, etcétera, terminó con 211 de inflación y 41 de pobreza. O sea que antes se le daba a la gente emitiendo. Bueno. Y ahora se le da a la gente sacándole a la gente. Yo creo que el gran aprendizaje para los que no son del mundo de Milei es que la inflación la tenés que combatir. Eso Entonces, es. Eso está clarísimo. Sí. No, Porque sé si está no clarísimo. combatís, Hasta no, hace no. un tiempo no estaba Porque clarísimo. si no combatís la inflación y vos decís, no, emito plata para que la gente tenga plata, pero sigue la inflación, terminás teniendo menos. Eso es lo que estoy Bueno, entendiendo. es que ¿No? era un gran problema que se discutía mucho y no llegabas a un consenso en este sentido, que vos tenías gobiernos que emitían plata y te daban más ayuda social, pero si eso después terminaba o generándote un quilombo con la inflación o con el dólar que terminaba en la inflación, ese billete después compraba menos. Entonces, por más de que vos le estabas dando más plata, le estabas dando menos poder Te hago adquisitivo. una pregunta, yo Sí. soy de los que no lo voté, pero quiero que le vaya bien, porque a la Argentina quiero que le vaya bien, no me importa a quién y ya pasamos varios. El tema es que por eso te digo, lo que te digo lo pregunto con ánimo de preguntar, no de que pase esto, pero todos más o menos el primer año están todos como siempre espectacular y después en algún momento se va toda la mierda y se complica. Acá como son los índices, ¿qué te indica? Bueno. ¿Esto va a durar? ¿Vamos bien porque Bueno, se no, resolvió son- tal tema o todo puede pasar? Son cosas distintas. Yo lo que estoy marcando es, terminó el primer pero yo tiempo... pero saber quiero ir ahí. para ver quiero ir ahí. qué me depara el futuro. Quiero ir ahí porque tranquilamente esto puede ser la foto del primer año y Es. que vos hayas conseguido, le ha pasado a otros gobiernos, tener el dólar pisado, conseguir bajar la inflación y que en 6 meses, porque este plan no era sostenible, se te vaya al diablo el dólar y tengas la pobreza en 60 puntos. O sea, es un Esto riesgo ya pasó. que ha pasado. Ahora, así como está esa advertencia, el gobierno te puede decir, me decían lo mismo para el segundo semestre de este año y no pasó. Caballo le decía al gobierno, no vas a poder manejar el dólar en el segundo semestre. Y el gobierno le podrá decir, mandrile con 80, lo que sea, fíjate que lo mantuve. Le podés decir
que para mí es una preocupación muy importante. Che, el año que viene, si la economía se recupera y vos abrís las importaciones, vas a tener pérdida de puestos de trabajo y más desempleo porque vas a crecer con más producción importada y vas a desplazar trabajo La industria local. nacional. Y la industria va a sufrir. Es una advertencia para adelante. No quita que eso, que puede llegar a pasar, no impide Bien. que vos le digas hasta acá. Y si yo te digo, un gobierno el primer año bajó la inflación y bajó la pobreza, No. es como que le decís difícil en ese punto discutirle. Le puedes hacer un montón de ¿Qué pasa con los advertencias. números? Porque, digamos, gente de la calle vemos, mucha gente, digamos, que esos números que Pero tan... pará. No, pero pará, yo no estoy... No, Pará, porque yo te conozco el pará, entonces te voy a hacer un pará. Pará. Te voy a hacer un A pará, ver quién pará. hace más para. Quiero entenderlo. Sí, Y la obvio. verdad, si es así como me decís, solo me voy a poner contento. Yo no me voy yo no soy de los que se pone contento porque quiero que le vaya mal a alguien que en realidad nos va mal a nosotros. No soy yo. Pero quiero entenderlo porque la gente no llega a fin de mes. Sí. Eso se ve. O sea, eso está. No sé, no tengo una estadística que me dan. Eso lo ves, conoces a gente que ahora te vamos a contar la historia de un pibe ahí que entre muchos ayudamos, salen los oyentes. No hace falta que lo explique yo eso, digamos. Y tampoco es que estaban bárbaros con Alberto y ahora están como el orto, digamos. Digamos todo, porque si no, yo no defiendo un partido ni idea. Yo quiero que nos vaya bien y entiendo que nadie tiene la fórmula de nada porque ya hemos probado todos. Ahora me estás trayendo unos números donde el ajuste se vio y lo veo. Entonces, pues si disminuyó la pobreza. Entonces, explícame eso, es la parte que Sí. no entiendo, como cuando nadie tiene un mango y están todos los estadios llenos, Bueno, Son cosas que no entiendo y quiero que me expliques. No lo digo para que buscándole No, mierda. Pero pero- te lo digo porque si no, escuchame, no soy ese. igual Yo estamos quiero hablando. entenderlo. Cuando hablamos de los números de la macroeconomía, tampoco estás hablando de variables que son de magnitudes recontra evidentes. Estás hablando que si en diciembre con Alberto quedó en 41, ahora es 39. No estamos diciendo que de golpe Argentina es Suecia. Sí, está Sigue- bien, pero la inflación está bajando. No, está bien, pero quiero decir porque la idea de, ¿y esto cómo se ve en la calle? Pará, estás hablando de que hay 4 de cada 10 personas estadísticamente pobres. Ahora, si eran 41%, ahora es 39%. No estamos hablando de que de Yo golpe no el estoy país hablando. cambió. No, pero yo no estoy hablando. Segunda estoy cuestión. hablando de que vos decís, bajó la inflación, pero el ajuste fue tremendo. Segunda Ahora vos cuestión. decís, sí, ese ajuste es menos pobre que antes. Eso es desconcierto. Segunda cuestión. El momento de la gente no llega a fin de mes. Hay un modo de explicarlo bastante lógico. Los bienes que desaceleraron más fuerte los aumentos de precios son los bienes básicos. Por ejemplo, la comida. Los bienes que aumentaron mucho de precio por arriba de la inflación son los servicios públicos. La gente puede haber dejado de ser pobre, pero vivir mucho más acogotada porque una parte de su ingreso Perdón, ¿y la salud? va... Bueno, sí, meté la prepaga ahí adentro. Educación. Sí. Servicios públicos, salud, educación, A ver, etcétera. eso me interesa, ahí lo estoy Entonces, entendiendo. vos tenés estudios que te dicen que a pesar de que la inflación se desacelera y baja, como baja la inflación, no los precios, como se desacelera muy fuerte la inflación en los bienes básicos, vos tenés gente que puede salir de la pobreza, pero el que estaba ya fuera de la pobreza y está en la clase media y en la clase media peliaguda, tiene que dedicar más ingresos para sostener esos servicios públicos esenciales que hoy se pagan, desde la prepaga, la educación, la luz, el gas, internet, y le queda menos ingreso disponible para hacer otras cosas. Entonces, si vos me preguntás Claro, por pero qué... no es pobre. No es pobre, estamos hablando de situaciones de análisis donde cada uno igual lo termina viviendo en la suya, pero estamos tratando de entender la general. Vos me decís, ¿por qué la gente está más apretada para llegar a fin de mes? Porque hay una mayor porción de su ingreso que va destinada a consumo de servicios que antes le requerían La luz, menos el gas, ingresos. todo, Entonces, todo. te queda mucho menos para mantener u otras actividades o Sí. para llegar justo a fin de mes. Sí. Y otra cuestión también al mismo tiempo, depende qué sector social vos puedas tener más o menos descenso de la pobreza. Yo acá estoy dando un promedio estadístico que me interesa darlo porque es el mismo dato que yo usé para decir que se había disparado la pobreza con el comienzo del gobierno de Milei, porque es el mismo dato con el que miré la pobreza que aumentó en 4 años Alberto Fernández, porque es el mismo dato con el que bajó, aumentó y volvió a aumentar con Macri. O sea,
hay algo que para mí es de honestidad intelectual, que si yo usé siempre el mismo dato, hay algo que lo traigo sobre la mesa y tiene las mismas salvedades que tenía en todos los momentos anteriores. Te refleja un dato estadístico que tiene un montón de matices. Sí. Ahora, te hago una pregunta, porque vos hablás con gente que hace estas encuestas y tenés muchas fuentes que saben de estadística. ¿Puede ser que haya habido entonces un error metodológico en la anterior, en la medición del 58%? Porque veo una subida muy, muy grande y una bajada muy, muy grande, y al final los números quedan razonables como para pensar que en realidad ese 58 está más cerca de los números de ahora y en realidad los movimientos no fueron tan abruptos. Hay algo metodológico que es como muy de la gente de nicho, que me explicó mi amigo Leo Tornaroli, pero que como está de los dos lados, no te termina de explicar lo importante que es la variación, que primero subió y después bajó. O sea, quizás ni subió tanto ni bajó tanto. O sea es como un... Te explico el detalle del nerd que se dedica a esto. Sí. Él me dice... Digo, porque después nosotros repetimos todos números y nadie sabe cómo se toman esos números. Está bien, está claro, pero es cierto, para aliviar nuestra posible idea de si estamos sesgados o no, que si tiene un problema metodológico, lo tiene siempre esta medición. Ok, entiendo. Entonces, podemos aclarar por qué subió tanto y porque depende en qué momento le hicieron la encuesta al tipo que respondió sobre sus ingresos. Principio de mes, fin de mes. Si se lo preguntaste muy cerca de diciembre, cuando los precios estaban volando, para mirar el 50 y pico, es distinto que si se lo preguntaste en marzo y el encuestador del INDEC o de la entidad que sea está haciéndolo. Entonces, esas salvedades son interesantes, pero yo las dejo de lado porque están siempre esos sesgos con este dato. O sea, siempre pifia un poco el número. Y siempre tiene el mismo problema, pero lo importante es que la medición es siempre la misma. Claro. Pero lo traigo esto incluso para poder hacer el ejercicio de poder enfocar la crítica en el gobierno sobre la base de datos reales, porque si no, te transformás en uno de los del gobierno que te inventan datos para decir cosas falsas. Ahora, Jairo, ¿cómo haces para...? Yo pensaba que los bienes o los servicios... No, servicios no, pero el valor de las cosas variaba dependiendo de la plata que había suelta para comprarlos. Entonces, ¿cómo se explica esto de que la comida no crezca tanto y que sí los servicios lo hagan? Digo, ahí si es todo... Nada está, ningún precio está manipulado o modificado, controlado por el gobierno. No. Bueno, ahí va un poco a la pregunta, ¿no? ¿Dónde el gobierno puede hacer cosas para esto, que la comida no suba tanto y los otros servicios dejarlos volar? No, es que hay una diferencia. La comida, por decirlo, o los bienes transables, los que se compran y venden en el mostrador, reflejan el ida y vuelta de la oferta y la demanda. Cuando la gente le cayó muy fuerte el ingreso, se frenó la compra de un montón de bienes, cayó esa venta y entonces los precios empezaron, en algún caso, hasta a dar negativo. Eso en los bienes, poné la comida, entre otros. Bien. Pero se siguen comprando. El mundo de los servicios es el mundo de lo que la economía llama precios regulados. El gobierno va autorizando aumentos y además venías de que estaban muy pisados en los gobiernos anteriores, sobre todo en el gobierno de Alberto Fernández. Ese aumento se esperaba, claro. Ese aumento se esperaba, pero el gobierno tampoco comió vidrio. Aumentó punta a punta 400%, pero aumentó todo en el primer trimestre. A partir de ahí empezó a patear los aumentos para adelante. De hecho, los bondis los iban a llevar a una luca y terminó en 3.70 el mínimo. Entonces, hay una idea de que aumentaron más los servicios, pero también le pusieron un freno. Esta era la primera palabra del alias. Voy a quedar debiendo las otras dos. No, y la doble Vergüenza, título. Solo. Increíble. El gobierno, con la figura del presidente Javier Milei, salió a defender a Ritondo antes que Ritondo se defienda a sí mismo. Sí. Espectacular. Le encuentran propiedades a un diputado aliado. No responde nunca Cristian Ritondo sobre de dónde sacó la guita. Y Milei sale a decir, es una operación contra Ritondo. Es el vocero. El presidente pone la cara por un diputado aliado opositor Que además le encontraron que no dice nada. Nunca, nosotros lo llamamos todos los días para que salga a la radio para que explique. Dijo, no, ya voy a explicar. Y el presidente se tira arriba de la granada. Es impresionante. ¿Por qué hizo eso? ¿Impulsivo o por qué? Porque necesita los votos del PRO en el Congreso. La respuesta arriba de la mesa es porque necesita los votos del PRO, porque le quiere robar un nombre clave a Macri. Yo me animaría a decir porque hay gente que expresa poderes oscuros de la política que van más allá de eso. Lo agrego yo. Pero es increíble. Ritondo. El presidente explicando lo que el propio implicado no acusó recibo. Pero es un poco como Vázquez, es gente que Es el mismo, sabe cosas que el no. mismo caso, el mismo tipo Claro. de relación. Al Y el final segundo, la casta sigue más viva que nunca. Toda la no, casta. es que y va a seguir ahí. la rosca, la casta, el pacto con esas zonas oscuras es parte de por qué Milei llegó con esta fortaleza hasta acá. Y la otra vergüenza es
que nos estemos peleando con Chile porque el ministro de Economía le dijo comunista al presidente de Chile. No, eso ya es como un meme, eso ya. Claro, peleémonos por fútbol con Chile. Amigos, 11, 15 minutos. Gracias, Jairito. No, gracias a ustedes. Quédese. Nos ves. Nos escuchás cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Quiero felicitar a Mauro Yanto.